Bienvenidos a la resolución de ejercicios de ley de Ohm y circuitos eléctricos. Para este ejercicio requeriremos calcular la potencia máxima que se suministra al circuito y encontrar las condiciones para las cuales esto se cumple. Las herramientas que utilizaremos son la ley de Ohm y la definición de potencia en el circuito. En nuestro esquema podremos ver una fuente con una FEM de valor E que a la vez tiene una resistencia interna y se encuentra conectada a una resistencia R mayúscula. Para nuestro sistema entonces se dará energía a través de la fuente y esta permitirá que las cargas se trasladen a través del circuito entregando energía a la resistencia R mayúscula. Ahora sí, para encontrar nuestra potencia máxima partimos de la definición de potencia del circuito, donde la potencia es igual al voltaje por la corriente. Debemos tener presente ahora que I sería la corriente que circula a través de todo el circuito y B correspondería a la energía entregada a todo el sistema. Ahora, debemos tener presente que inicialmente la energía del potencial a través del potencial que se entregará en sí teóricamente será el valor de E, pero parte de esta energía se disipará a través de la resistencia interna de nuestra fuente. Por tanto, el voltaje entregado dependerá de la FEM E menos lo que está entregándose a la resistencia interna, que puede ser utilizado con la ley de Ohm, donde ese voltaje que se entrega a la resistencia interna será la corriente que pasa por ahí por la resistencia en ese punto que es R minúscula. Y todo esto multiplicado por I. Debemos tener presente entonces que esta diferencia representará el voltaje real que entregaremos a nuestra resistencia R mayúscula. Por tanto, podremos observar que la potencia suministrada al circuito será E por I menos I al cuadrado por R. Ahora, estamos buscando la potencia máxima que se requiere suministrar al circuito y debemos ver que esto se cumple cuando la corriente en el circuito es la mitad de la corriente de la fuente. Para ello, entonces, debemos tener presente que la potencia pasará ahora directamente a depender de la corriente que circula por el circuito. Y para poder encontrar esta condición de la corriente y por tanto la potencia máxima, debemos entonces ver el comportamiento de P en función de I. Es decir, P viene a depender de I directamente, como una función de I. Ahora, debemos encontrar el valor donde P es máximo. Esto se requiere a través de la derivada de la potencia con respecto a la variable que requerimos encontrar para que la potencia sea máxima, que esta variable en nuestro caso es I. Por tanto, para poder encontrar el valor máximo se debe cumplir que en nuestro cálculo diferencial la derivada de la potencia con respecto a I debe ser igual a 0. Y debemos encontrar, por tanto, la corriente que cumple con esta condición. Ahora, realizando la derivada de nuestra función, encontramos que la derivada de la función P con respecto a I es igual a. En la primera parte, recordemos que las constantes salen por fuera de la derivada y la derivada quedaría entonces como E derivada de I con respecto a I menos R por la derivada de I al cuadrado con respecto a I. Así tenemos que la derivada de I con respecto a I es 1 por E menos la derivada de I al cuadrado es 2I, donde recordamos que las reglas de derivación permiten que el exponente baje a multiplicar al término y se resta una unidad al exponente que teníamos inicialmente. Así, la derivada de la función con respecto a I será E menos 2IR. Ahora buscamos que para maximizar nuestra función, y en este caso que es la potencia, tenemos que E menos 2 por I R debe ser igual a 0. Despejando tenemos que
E es igual a 2 por I por R. Y por tanto, la corriente debe ser igual a la FEM o E sobre 2R. Ahora necesitamos encontrar alguna relación que nos permita ver que esta corriente de alguna forma se relaciona con la corriente que pasa a través de la fuente. Esto lo podremos observar a partir de la ley de Ohm, donde el voltaje es igual a I por R. Pero ahora nos interesa es lo que pasa a través de la fuente, la corriente a través de la fuente por la resistencia. Esto es equivalente, si estudiamos nuestro diagrama, al voltaje que se presenta en nuestra resistencia de la fuente, que será E. Por la corriente que pasa a través de la fuente, por la resistencia interna de esta fuente, que será R. Observamos que esta corriente será igual a la FEM sobre R minúscula, que este término es familiar porque lo encontramos asociado en la función que tratábamos maximizar. Así, si comparamos, podremos observar que E sobre R no es nada más que la corriente que pasa por la fuente. Por tanto, tenemos que la corriente que pasa por la fuente dividido 2 es igual a la corriente del circuito, para la cual se cumple que la potencia debe ser máxima. Con lo cual ya hemos encontrado la condición del primer literal de nuestro problema. Para nuestro segundo literal debemos encontrar que si el circuito externo consiste en una resistencia R, demostrar que la potencia de salida es máxima cuando R mayúscula es igual a R minúscula y que la potencia máxima es la FEM al cuadrado sobre 4R. Para esto debemos tener en cuenta que de la ley de Ohm, de nuevo, el voltaje entregado dependerá de la corriente que pasa por nuestra resistencia por el valor de la resistencia. Pero la corriente es constante sobre todo nuestro circuito. Y adicional a ello, la energía que pasa a través de la fuente, a través de la resistencia de nuestra fuente, y aquella que pasa a través de la resistencia R, corresponderá a la energía total de nuestro sistema. Así, la FEM será igual a la corriente que pasa por el circuito multiplicado por R minúscula, que corresponderá al voltaje en ese caso, más la corriente que pasa a través de la resistencia R por la resistencia R mayúscula, donde estamos sumando los voltajes que nos den el voltaje total para nuestro sistema. Ahora podremos de esta forma tener presente que podemos despejar la corriente que pasa a través del circuito, tomando que va a ser igual a I como factor común por R minúscula más R mayúscula. Esta se podrá dividir pasando el término de R minúscula más R mayúscula al lado izquierdo de nuestra ecuación. Así la FEM dividido por R minúscula más R mayúscula correspondería a la corriente, que es algo que nosotros esperaríamos. Pero ahora buscamos lo siguiente. Buscamos demostrar que esta potencia es máxima, la potencia de salida con la que vamos a alimentar el circuito cuando R mayúscula es igual a R minúscula. Si este es el caso, tenemos que nuestra corriente será será E sobre R más R minúscula, que corresponderá a E sobre 2R. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces asociar esto con la potencia del circuito? Utilizando la definición que inicialmente tenemos de potencia de un circuito, donde la potencia será igual a voltaje por I. Inicialmente entonces conocemos cómo se comporta la potencia en función del voltaje y la corriente. Ya conocemos la corriente, pero de alguna forma no conocemos el voltaje en general. Pero muy fácilmente podemos utilizar la ley de Ohm y reemplazar esto por el término que corresponde al voltaje en la ley de Ohm, que no es nada más y nada menos que I por R. Todo esto multiplicado por I que teníamos inicialmente. Esto es igual a
I al cuadrado por R. Así podremos reemplazar el valor de nuestra corriente con nuestra condición y tendremos que esto será igual a E sobre 2R al cuadrado por R. Ahora recordemos que buscamos la cuestión máxima cuando se cumple que R es igual a R minúscula. Así esto será igual a E sobre 2R al cuadrado por R minúscula. Ambas serían minúsculas. Por tanto, esta potencia máxima que estamos buscando para esta condición se tiene entonces cuando se eleva E al cuadrado sobre 4R al cuadrado por R, y esto es igual a E al cuadrado sobre 4 por R, donde simplificamos la R en la parte del numerador y un R en el denominador. Finalmente entonces hemos encontrado el valor que estábamos buscando.